tema de análisis de estructuras hiperestáticas. La metodología se trata acerca de la carga virtual, que primeramente nosotros necesitamos entender y comprender esta metodología de trabajo para que podamos resolver, más que todo analizar estructuras hiperestáticas. Si bien es cierto que hasta la fecha, hasta Isostática 2, conocían netamente pórticos isostáticos y los pórticos hiperestáticos eran estructuras estáticamente indeterminadas, les llaman. Pero para calcular o analizar una estructura hiperestática, se puede resolver su diagrama de esfuerzos internos y se puede resolver o encontrar las reacciones externas en los apoyos, siempre con ayuda de metodologías. Por ejemplo, en el cálculo de vigas hiperestáticas tenemos el teorema de Clapeyron, que ya lo han tenido que avanzar en resistencia 1 o resistencia 2, creo, en Resi 2. En resistencia 2, entonces ahí se han dado cuenta de que a través del teorema de Clapeyron podemos resolver este tipo de estructuras. En la metodología de la carga virtual nos ayuda a nosotros que a través de las deformaciones. Ingeniero, disculpe, no está compartiendo pantalla. ¿Perdón? No está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Es que me he peinado diferente ahora y quiero que me vean a ver qué tal estoy. Entonces, estamos viendo un preámbulo nomás de lo que vamos a avanzar en este momento, así que no te preocupes, yo sé que soy medio feíto, pero un ratito aguanten mi cara ahí en la pantalla. No seas apurado, no seas apurete. Bueno, entonces les decía, el método o la carga virtual es necesario conocerla conceptualmente para poder, en base a esos conceptos, en base a esas definiciones de carga virtual, poder nosotros llegar a analizar estructuras hiperestáticas. El método de la carga virtual vamos a utilizarla inicialmente en esta primera parte de la materia en estructuras isostáticas hasta que la entendamos, la comprendamos y a partir de ahí podamos nosotros calcular o analizar estructuras hiperestáticas. Por favor, les vuelvo a decir, no me escriban mensajes en el chat. Alguien por ahí me dijo, se debería, pero no dan ese tema. ¿A cuál tema te referís, Guerra Franco? Al teorema de Clapeyron. Hasta donde yo sé, debería y tendría que estar el teorema, es el tema principal de resistencia 2. No sé con quién habrás pasado la materia, pero en mi época la daba el ingeniero Juan Justiniano, Resi 2. No sé si seguirá siendo el mismo ahora. Es el mismo ingeniero, pero no la da. Yo le pregunté al auxiliar de varios métodos que deberían dar y no se da, solo se da la doble integral y se salta directo al dimensionamiento de soporte, nada más. O sea, no han visto ningún... ¿Perdón? El ingeniero Juan está medio delicado de salud y solo da conceptos en general de qué es la ingeniería civil, el que enseña es el ayudante. Sí, lastimosamente está delicado y bueno, hay que respetar eso, ¿no? Pero en definitiva, entonces el ayudante debería mencionar lo que es teorema de Clapeyron. Les voy a compartir, ahora sí les voy a compartir la pantalla. Trabajo de deformación y trabajo virtual son dos conceptos importantes que nosotros tenemos que conocerlos para poder entender cómo se analiza, cómo se resuelve una estructura hiperestática. Veremos el concepto de carga virtual, luego el concepto de integración semigráfica y
el concepto de línea deformada, que ya también tenemos conocimiento a qué nos referimos con línea deformada. Veremos lo que es el efecto térmico, desplazamiento por asentamiento y desplazamiento por error de montaje. Todo esto para estructuras isostáticas. Empecemos con lo que significa la carga virtual, la metodología de la carga virtual. Esta metodología nos sirve para calcular los desplazamientos debido a cualquier tipo de carga, cualquier sistema de carga y en cualquier tipo de estructura. Netamente ya vimos en la anterior clase que han tenido que hacer su ampliación de tema, que calculamos con la carga virtual los desplazamientos debido a cualquier sistema de carga en cualquier tipo de estructura. Su formulación se fundamenta principalmente en el principio de conservación de la energía. Ya va el primer tema para ampliación de tema. El primer punto para ampliación de tema. Principio de conservación de la energía y el trabajo virtual. En estos dos conceptos se fundamenta el método de la carga virtual. Esta metodología de la carga virtual nos permite conocer y calcular desplazamientos en vigas y en cualquier otro tipo de estructuras como ser pórticos, reticulados, parrillas, pórticos espaciales, etc. Asimismo, también nos permite considerar como sistema de cargas los complejos como ser temperatura, error de montaje, hundimiento, etc. Es muy sencilla la metodología, es fácil de comprender y quien le habla ha tratado de explicarlo de la manera más práctica posible y de la manera más mecánica posible. Hablemos primero del principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma de unas formas a otra. O sea, eso es básico como el principio de conservación de la energía. Estas transformaciones que sufre la energía siempre va a permanecer constante. La energía total es la misma antes y después de cada transformación de los cuerpos o de cada deformación de los cuerpos. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo y lo sometemos a un sistema de cargas, por este sistema de carga, el cuerpo va a sufrir deformaciones. Por ejemplo, si tenemos el cuerpo con las cargas P1, P2, P3 y P4, estas cargas van a generar en el interior del cuerpo que aparezcan esfuerzos internos de momento normal y cortante. Estas tensiones internas van a hacer que las partículas, debido al sistema de carga, las partículas dentro del cuerpo comiencen a apretujarse, comiencen a hacerse gataparida más o menos. Y debido a esta situación es que las partículas van a ceder y van a empezar a cambiar la forma del cuerpo. Obviamente estos desplazamientos o este cambio de forma que estamos viendo del cuerpo son cambios de forma infinitesimales o milimétricos. Siempre estas deformaciones va con la reacomodación de las partículas, se reacomodan, se apretujan, se hacen gata parida entre ellas mismas. Es preciso que estas deformaciones, o sea, que las partículas se acomoden, empiecen a aparecer los desplazamientos en la superficie del cuerpo. Estos desplazamientos siempre van a estar en la misma dirección que las cargas externas que lo producen. Entonces, las fuerzas internas, que son las tensiones, y las fuerzas externas deben estar condicionadas por las ecuaciones de equilibrio estático en todo momento.
De ahí es donde aparece el principio de trabajo virtual, que también se lo llama principio de D'Alembert. Supongamos que tenemos una viga simplemente apoyada, en la cual hay una carga P o una carga F1, y debido a esta carga F1, esa carga me va a aparecer un desplazamiento delta 1. Por favor, apaguen su audio. Sí. Gracias. Entonces, debido a esta fuerza F1, me va a aparecer un desplazamiento máximo, obviamente en el centro de la viga, un desplazamiento delta 1. Fíjense que estamos hablando de desplazamiento. ¿Alguien me puede decir por 5 puntos qué es un desplazamiento? ¿Es el movimiento relativo de un punto de la estructura con respecto a su posición original? Más o menos, Guerra Franco, 5 puntos. ¿Otro? Traslación longitudinal y rotacional de una sección, ingeniero. Eso, ahora sí estamos hablando. Estamos hablando. El primero que estaba de la chompa roja, ¿cuál es su nombre? Polera roja, Jorge Soria, ingeniero. Jorge Soria. Polera roja, eso. Para que no te digan chompa roja, ¿no? Así es, ingeniero. Eso. Bien, entonces eso, cuando hablamos de desplazamiento, estamos hablando del cambio de dirección de una sección cualquiera de un elemento estructural. Estamos hablando la deformación a nivel sección de un elemento estructural. Entonces, dicho eso, ¿qué me dice el teorema o el trabajo virtual? Que si yo a esa misma viga, con ese desplazamiento de esa sección debido a la carga F1, ahí mismo le aplico una carga F2, esa sección se me va a seguir deformándose un delta 2 en ese punto, ¿no es cierto? Por lo tanto, me dice el trabajo que produce F1 respecto a delta 2 es conocido como trabajo virtual, debido a que este desplazamiento en realidad es producido por F2. Sin embargo, F1 acompaña al desplazamiento delta 1 y delta 2. Entonces, va a existir un trabajo entre F1 y F2, un trabajo como que imaginario, digamos, ¿no? Porque va a acompañar. Recuerden que este desplazamiento no se quita, F1 no se quita, y a ese desplazamiento vamos a tener un desplazamiento total. Por lo tanto, existe un trabajo virtual, un trabajo imaginario entre F1 y F2. Por lo tanto, fuerza 1 por delta 2 es lo que vamos a llamar el trabajo virtual. No puede existir trabajo virtual entre F2 y delta 1 porque directamente delta 1 es producido por F1 y nada tiene que ver F2. F2 solamente aparece para el desplazamiento 2 únicamente. Sin embargo, F1 directamente me aparece el desplazamiento 1 y ese desplazamiento 1 acompaña al delta 2, por lo tanto sí me genera un trabajo virtual F1 respecto a delta 2. Si el ejemplo anterior, el de esta viga, lo dividimos en dos sistemas aplicando el principio de superposición de efecto, tenemos nosotros que vamos a tener un sistema 1 y un sistema 2. Fíjense, el delta 2 que vamos a tener incluye la sumatoria de delta 1 más delta 2 inicial. Entonces, esos serían los dos sistemas que vamos a encontrar nosotros debido al sistema de carga. Por lo tanto, ahí es más
más comprensible que F1 me va a generar la aparición de un delta 2 tomando en cuenta siempre el desplazamiento delta 1. Disculpe, ingeniero. Dígame. No sé si puede volver ahí. Yo tengo una duda que estaba viendo acá. Ya. El delta 2 que tenemos que multiplicar por el vector fuerza 1, ¿es este de aquí o es este de acá? No. Es el primero. El primero. F1 ya, por delta 2. Exactamente, por ese mismo. Si usted se fija, bueno, quizás la nomenclatura está un poquito... debería ser delta 2 total. Debería ser. Porque en realidad delta 2 total vendría a ser la sumatoria de delta 1 más delta 2 que es generado por F2 directamente. Aquí me está tomando, por eso es que se dibujó más grande este desplazamiento, porque está tomando en cuenta el desplazamiento delta 1. Quiere decir, si vemos en el gráfico a la izquierda, es el desplazamiento total, en el cual está entrando también en juego el desplazamiento de la fuerza 1, de la fuerza F1. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Entonces, si tuviéramos F1, una fuerza 3, entonces, si tuviéramos una fuerza 3, la fuerza 2 sería con el desplazamiento 3, ¿verdad? Exactamente. Ahora sí me entendió perfectamente el sentido de todo. Es ese el concepto básico. ¿Está bien? Inge, ¿puede repetir de nuevo, por favor, el concepto básico? Bien. El concepto básico, si ustedes lo ven, está aquí escrito. Me dice, el trabajo que produce F1 con respecto a delta 2 es conocido como trabajo virtual debido a que este desplazamiento delta 2 en realidad es producido por la fuerza 2, pero sin embargo, cuando se produce este nuevo desplazamiento, la fuerza F1 sigue actuando en ese cuerpo y actúa y la fuerza acompaña ese movimiento. ¿Me entiende? Y por lo tanto es válido el concepto de trabajo. En ningún momento se retira la fuerza y esa fuerza acompaña ese desplazamiento delta 2. Por eso es que la definición de trabajo virtual es la fuerza 1 por la delta 2. Si estamos hablando de un trabajo no virtual, es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Pero en este caso, la distancia que hay del desplazamiento total hasta este punto de acá, o hasta este punto que vemos acá, es la fuerza F1 por el desplazamiento delta 2. ¿Se entiende? Ingeniero, sería Dígame. la última fuerza aplicada al cuerpo sería con el total desplazamiento. No la última, no la última, sería la primera. Después viene, si aplicamos aquí arriba, como dijo su compañero, si aplicamos aquí arriba una fuerza 3, el trabajo virtual que habría sería fuerza 1 más fuerza 2 multiplicado por delta 3, que sería el delta 3 total. ¿Se entiende? Exactamente, ahí mismo. Ahí me va a aparecer en esta parte de acá. Ahorita vamos a ver. Me aparece, aquí me aparecería un desplazamiento 3 que acompañaría si apareciera esta fuerza que ha dibujado su compañero ahí. Por lo tanto, el trabajo virtual, esta fuerza más esta fuerza van a acompañar a todo este desplazamiento. Por lo tanto, fuerza 2 más fuerza 1 por el desplazamiento 3. ¿Se entiende ahora? ¿Se entendió, compañera? Señorita. Bien. Voy a asumir que sí. Debido a eso, entonces, aparece la formulación de la metodología y vamos a entender ahorita por qué. Supongamos que queremos calcular el desplazamiento delta del punto A
le aplicamos la carga a ese pórtico y su fibra media, su eje neutro, se deforma de esa manera, generándome en la sección A un desplazamiento al punto A'. Por esta carga vamos a analizar. Entonces, ese desplazamiento, fíjense que siempre va a ir en la misma dirección de la carga que lo genera. Si quisiéramos aplicar aquí en este punto, analizaríamos en este punto a dónde se ha ido. Se iría hasta acá, entonces. Siempre hay que ser coherente y en este caso estamos tomando de acuerdo al desplazamiento que tenga la estructura donde se ha movido el punto de aplicación. Para aplicar el principio de conservación de la energía y el trabajo virtual, es necesario que analicemos en el punto A, si queremos este desplazamiento, le colocamos una carga imaginaria virtual, P'. Entonces, esta carga es como si fuera el F2 y ese F2 me va a originar un desplazamiento de la sección igual al desplazamiento este debido al sistema de cargas. Entonces, lo que me va a generar como si fuera una resultante por el desplazamiento de la carga virtual. Entonces, este desplazamiento, esta carga P que nosotros colocamos acá es como si fuera F2, solo que esta P va a ser unitaria, que me va a generar un desplazamiento delta 2 aparte de este desplazamiento que tenemos acá. ¿Ven? Es una formulación del método. Por lo tanto, a esto nosotros le vamos a llamar sistema virtual. Le estamos aplicando a este mismo punto una carga virtual, una carga imaginaria P' unitaria para que me genere este desplazamiento. Aquí este desplazamiento va a estar generado por el sistema de carga. El sistema de carga va a ser F1 por delta 1, recuerden. Entonces aplicamos un principio, un sistema virtual, P' como si fuera F2, que me va a generar este otro desplazamiento. Entonces va a haber un trabajo virtual entre el sistema de carga de la deformación esta y de la deformación virtual que estamos trabajando. ¿Se entiende? Entonces, si analizamos nosotros cualquier sección, vamos a analizar esta sección de acá, podemos dividir nuestra estructura en un sistema real en el cual va a estar aplicada todas las cargas y va a estar el desplazamiento que estamos en el punto que estamos utilizando y vamos a tener nuestra sección que vamos a analizar. Entonces, aparecen todas estas deformaciones debido al sistema de carga real. Este es el sistema de carga real que estamos trabajando. Me aparece ese desplazamiento y por lo tanto, sabiendo que en cualquier sección de este pórtico conocemos las relaciones de normales, la de cortante dijimos que ya no interesa y la de momento habíamos mencionado, aquí me faltó borrarlo, que esta no nos interesa momentáneamente. La de cortante no nos interesa momentáneamente, sí nos interesan las relaciones que hay entre... ¿Qué pasó acá? Sí nos interesan las relaciones de normal y momento. Ahí está. Lo que pasa es que se me ha movido algo que...
Ahí pueden ver. Entonces, sí nos interesan las relaciones de normales con el desplazamiento normal y la relación que hay del desplazamiento de giro con el esfuerzo de momento. La de cortante dijimos que no nos interesa porque es despreciable el desplazamiento que hay de una estructura con cortante, los cortantes de un elemento estructural. Entonces, de acuerdo a eso, aplicando el principio de conservación de la energía, el trabajo exterior tiene que ser igual al trabajo interior y de esa manera nosotros vemos que el trabajo interior en el trabajo exterior va a ser igual a P' por el desplazamiento. P', recuerden que es como la F2, es el trabajo virtual que estamos aplicando por el desplazamiento del sistema real, este desplazamiento de acá. Y el trabajo interior es cada uno de los desplazamientos que tenemos acá. Obviamente dijimos que el cortante, nuevamente vuelvo a repetirle, el del cortante es despreciable. Y en función a eso, si nosotros reemplazamos esos dos conceptos en esta formulita que tenemos arriba, del trabajo externo igual al trabajo interior, vamos a tener esa integral de ahí. Si nosotros desarrollamos con mayor exactitud lo que significa delta sub n, que va a ser este trabajo que tenemos acá, recuerden que el trabajo interno es igual al esfuerzo interno por distancia. El esfuerzo interno por distancia del sistema virtual, cuando le aplicamos la P' al pórtico. Entonces, y esta distancia, de acuerdo a la relación que ya habíamos visto anteriormente, de acuerdo a esta relación de acá y a esta relación de acá, podemos decir que el desplazamiento que yo quiero encontrar en cualquier sección de mi pórtico, de mi viga, es igual al producto de esa carga unitaria, que generalmente es 1, va a ser igual a todo este chorizo que vemos allá. ¿Y qué significa todo ese chorizo? Este es la normal del sistema virtual, la normal del sistema real, el momento del sistema virtual, el momento del sistema real, dividido entre el módulo de elasticidad longitudinal multiplicado por el área de la sección. Y en el otro miembro es el módulo de elasticidad longitudinal multiplicado por la inercia de la sección. Dicho esto, vamos a ver un poquito más detalladamente esa formulita. Ahí tenemos la formulita. Este es el desplazamiento que nos interesa conocer. El valor de P puede ser cualquier valor. Sin embargo, generalmente adoptamos el valor de 1, el valor unitario, para no tener mayores complicaciones. Delta por 1 siempre va a ser delta. Entonces delta va a ser igual a todo este chorizo que vimos acá. La fuerza virtual, esta P' unitaria, siempre tiene que ser compatible con el desplazamiento que se quiere calcular. Eso quiere decir que si yo quiero un desplazamiento vertical, calcular en este punto un desplazamiento, en esta sección, un desplazamiento vertical, mi carga P' unitaria tiene que ser vertical. Si yo quiero un desplazamiento horizontal en este punto, mi carga P' tiene que ser horizontal y unitaria siempre. Si yo quiero tener una carga, un giro, quiero analizar un giro, entonces en esta sección mi carga virtual tiene que ser un momento.
igual a 1 tonelada métrica. Ahí es tonelada métrica, por favor. Si yo quiero conocer la rotación de toda una barra, aplico una cupla de momentos unitarios, siempre equivalentes. Si ustedes suman P' más P' les va a dar 1. Entonces, tiene que ser equitativo y en equilibrio para que aparezca una cupla de momentos, 1 dividido entre la longitud de ese elemento estructural. Siempre el desplazamiento tiene que ir en la misma dirección de la carga unitaria. Puede ir en la misma dirección, pero no en el mismo sentido. El sentido lo adoptamos nosotros. Si nosotros queremos analizar en este punto el desplazamiento, pues aplicamos una carga unitaria en ese punto y ahí el desplazamiento en ese punto va a ser siempre en la misma dirección de la carga que se lo aplique. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera, nosotros podemos encontrar nuestro desplazamiento delta. El sentido de la carga virtual, sea fuerza o momento, es arbitrario. Al final, el signo resultante de operar y encontrar la deformación delta será positivo cuando el desplazamiento tenga el mismo sentido. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, esta viga así, pongamos que sea apoyada, y yo le aplico una carga virtual P' en ese sentido, el desplazamiento teóricamente va a ser en ese sentido, y si ese desplazamiento delta, me salió positivo, quiere decir que el desplazamiento adquirido es ese. Yo pude haber tomado, otra vez tengo mi viga, yo pude haber tomado un desplazamiento, una carga unitaria hasta arriba. Y ese desplazamiento, si la carga o si el desplazamiento en esa sección me salió signo contrario, me salió con una D negativa, quiere decir que el desplazamiento es contrario a la carga que se ha asumido. Fidel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya, está bien, me pasas al final de la tarde y ya mañana te lo llevo. Ya, listo, me avisas, Fidel. Listo, chao. Van a disculpar, jóvenes. Entonces, continuamos con ese tema. Si hay alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Si no, continuamos más adelante. Ingeniero, disculpe, si yo quiero hacer un desplazamiento de momento, por ejemplo, mi carga virtual es un momento. Si mi carga virtual es un momento, ¿no? ¿Ya? Momento 1. Entonces, yo asumo el sentido horario, digamos. ¿El desplazamiento ¿correcto? va a ser medio curvo o cómo? No. Si yo tengo, por ejemplo, esa viga, ¿es correcto? Y a esa viga yo le aplico aquí un momento virtual P', ¿no es cierto? Aquí en esta sección de acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? El giro, recuerden que siempre la relación de momento va con giro. Entonces, esa viga me puede girar de esa manera. ¿Me entiende? Perfecto. Entonces, ese es el giro que estoy analizando. Si es que lo ha aplicado en sentido horario. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Gracias. Entonces, estamos relacionando la carga unitaria de momento con el giro que me va a provocar ese momento. Bien, cuarto punto, al utilizar la fórmula de carga virtual, quiere decir esta de arriba, el desplazamiento producido por el esfuerzo de cortante, tanto en viga como en pórtico, resulta despreciable. Por eso es que no lo tomamos en cuenta. Un cortante me genera muy nulo los desplazamientos. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por 5 puntos? ¿Son muy pequeños?
tiende a pues, cero. ¿pero por qué? Primero me dice su nombre ya y después lo... Los apoyos. ¿Cuál es su nombre? Peter. Peter. Muy bien, me dijiste los apoyos. ¿Qué tienen que ver los apoyos? Ingeniero, Absorben la cortante. Entonces, ¿está Peter? Sí, ingeniero. Bien, le voy a explicar el porqué de los apoyos. Bien la pregunta, pero tengo la ligera sospecha de que no supo por qué me dijo los apoyos. Intuición de que no permiten un desplazamiento. Simplemente. Exactamente. Si yo tengo una viga simplemente apoyada y esa viga, muy buena la intuición, si yo tengo esa viga y tengo esos apoyos, nosotros tenemos siempre en los apoyos, si es una carga distribuida, tenemos los cortantes máximos en los apoyos, ¿correcto? Pero al tener los cortantes máximos en los apoyos, implica que estos puntos justamente que están aquí, que es donde está el cortante máximo, no van a poder desplazarse ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado, ni para el otro, porque justamente están los apoyos. Por lo tanto, si yo considero algún desplazamiento de cortante, el cortante, fíjense que va a ir disminuyendo y cuando estemos en el centro de la viga, prácticamente el cortante es cero. Entonces, las deformaciones que hayan de cortante en estos otros puntos también van a ser demasiado pequeños que no van a, o sea, son despreciables esas deformaciones, esos desplazamientos. Entonces, donde son los cortantes máximos, están los apoyos y por lo tanto, ahí los desplazamientos siempre van a ser cero. Por lo tanto, en cortante, los desplazamientos van a tender a cero. ¿Ahora sí quedó claro? Peter. Sí, ingeniero, quedó claro. Bien. Bien, continuemos entonces. Punto número 5 de esta metodología. Según el tipo de estructura que se esté analizando, los componentes de la ecuación pueden eliminarse por el cálculo de los desplazamientos. Quiere decir que si yo tengo un pórtico en la cual no hay esfuerzos de normales, lo puedo eliminar esa parte de la ecuación y solamente quedarme con los momentos. ¿Alguien me puede decir el concepto de una biela? Por 5 puntos, no se pierdan los 5 puntos, señores. Ingeniero, disculpe, ¿no es la que restringe los esfuerzos normales? Es una barra que trabaja axial y tiene dos articulaciones. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Guerra, ingeniero. Ya vas 10 puntos ahora, Guerra. Bien. 10 puntos sobre tu nota final ya. Ok. Eso justamente es una biela. Si estamos trabajando estructuralmente, una biela es una barra que tiene en sus extremos articulaciones. ¿Cuánto es el momento en una articulación? Cero. Por lo tanto, una biela únicamente me va a generar esfuerzo de normales. Porque esta barra únicamente se va a traccionar o se va a comprimir. Entonces, si a esta barra nosotros queremos encontrarle un desplazamiento a este punto, se va a ir a este otro punto de acá, o este otro punto se va a mover a este otro punto de acá, o se va a encoger. Entonces, eso quiere decir que en mi ecuación general, los esfuerzos de momento no se los debería tomar en cuenta para ese elemento, para una sección de ese elemento. ¿Se entiende?
A eso se refiere el punto número 5. Para una viga con cargas transversales solo se tendrán esfuerzos de momento y cortante y por lo tanto se puede eliminar la componente de normal. Ese es otro ejemplo del caso contrario. Vamos a ver un ejemplo. Por favor, préstenle mucha atención y si hay algo que no entiendan, lo repetimos las veces que sea necesario. Tengo esa viga con una carga distribuida de 3 toneladas métricas, una carga puntual en el centro de 5 toneladas y está simétricamente a 3 metros de altura. El módulo de elasticidad longitudinal del material utilizado es 2 por 10 a la 6 toneladas metro cuadrado y esta viga tiene una sección transversal de 20 por 30. Yo en el examen les puedo decir más o menos esta situación. Comparando este ejemplo, en el examen yo les podría tomar, si tenemos esta viga que tiene 6 metros de largo y esta viga me va a soportar una pequeña carguita de esta manera. En la cual esa carguita va a tener una carga por metro cuadrado, una carga distribuida por metro cuadrado, en una distancia, qué sé yo, de este punto a este punto de largo, y esa carga va a estar en todo lo largo de la viga. Encuéntrenme la carga Q, le vamos a poner color rojo la carga Q. Encuéntrenme la carga Q distribuida sobre el eje de la viga. Entonces ustedes tienen que saber transformar esta carga superficial en esta carga Q. En este caso, por ejemplo, si este lado de la carga, si la parte de la carga mide 4 metros y esta carga de acá mide 2 metros o 6 metros, pongámosle, de largo la viga, ¿cuánto sería la carga Q con flecha roja distribuida sobre esta viga? Siendo que si la carga es 0.25 toneladas por metro cuadrado. Pongámosle en color amarillo, nomás el que era. Entonces, si yo tengo sobre esta viga esta carga de 4 metros de largo por 6 metros de, 4 metros de ancho por 6 metros de largo, la carga Q distribuida, la Q roja, va a ser 0.25 por 4. Por lo tanto, eso va a ser igual a 2 toneladas por metro lineal. Siempre, si yo quiero la carga en esta dirección, tengo que multiplicar. 25 por 4 no es 1. Sale 1. Perdón, 1, me equivoqué, estoy mal en geometría, van a disculpar. 1. Estoy mal en geografía, van a disculpar. Pero multiplicamos 0.25 por 4 igual a 1 tonelada por metro lineal. Oye, habían estado atentos ustedes, bien, carácter, me gusta eso.
No le pasan una a uno, está muy bien. Eso. Entonces, esa es la forma de cómo distribuir las cargas superficiales en cargas lineales. Si yo quisiera distribuir, estoy volviendo para atrás, pero quiero que esté bien claro este tema de distribución de carga porque va a ser pregunta de examen también. Si yo quisiera distribuir esta carga superficial de 0.25 toneladas por metro cuadrado, si yo quisiera ponerle una carga puntual al centro de la viga, ahí al centro de la viga, tendría que multiplicar 0.25 por 4 por 6. ¿Y eso a cuánto sería igual? ¿Alguien me puede decir? 6, ingeniero. 6 toneladas. 6 toneladas. Entonces, esta carga estaría igual con 6 toneladas. Entonces, esa es la forma de distribuir las cargas superficiales, lineales y puntuales. ¿Estamos de acuerdo? En el caso que estamos viendo en la pantalla, se trata ya de una carga de 3 metros que ya está distribuida linealmente en la viga y hay una carga aparte puntual de 5 toneladas. Paso número 1 para encontrar, me pide, fíjense, siempre en todos los ejercicios de desplazamiento me va a pedir la dirección del desplazamiento y me va a decir el punto de aplicación. Siempre calcular el desplazamiento horizontal en tal parte. Aquí me está diciendo calcular el desplazamiento vertical debajo de la fuerza puntual, quiere decir aquí. Me está dando ya un desplazamiento, un punto de aplicación del desplazamiento. Me está diciendo qué sección voy a analizar. Entonces, empiezo identificando el sistema real y el sistema virtual. El sistema real va a ser una copia fiel del original. Fíjense, es la misma estructura, con las mismas cargas, la misma es lo mismo. Un copy-paste. Lo voy a escribir porque algunos por si acaso, esto es un copy-paste. Algunos me lo escriben así. Por favor, nada que ver esto, ¿ya? Es un copy-paste. Entonces decimos que mi sistema real es un copy-paste del ejercicio original. Y el sistema virtual es la misma estructura, solamente que en el sistema de carga vamos a utilizar la carga virtual unitaria en el punto de aplicación donde me está solicitando el desplazamiento. Fíjense que la pongo la carga virtual vertical porque me está pidiendo un desplazamiento vertical. Yo esta carga virtual unitaria la pude haber puesto para arriba, también eso es arbitrario. Quien me va a determinar si era hacia arriba o era hacia abajo es el desplazamiento que encontremos al final. Lo vamos a ver enseguida. Pero el sistema virtual se construye a partir del sistema original sin cargas y únicamente como sistema de carga, la carga virtual unitaria en el punto de aplicación y con la dirección que nos solicita el enunciado del problema. Una vez tenemos el sistema real y el sistema virtual, calculamos las reacciones tal cual. Reacciones del sistema real y reacciones del sistema virtual. Es un sistema isostático, ambas estructuras son isostáticas, por lo tanto podemos encontrar las
reacciones. Una vez encontradas las reacciones, podemos encontrar tanto el sistema real como el sistema virtual las ecuaciones de momento, y si tuviera las ecuaciones de normales. En este caso, como estamos hablando de puro cargas verticales, no hay ningún diagrama, ningún esfuerzo normal a la estructura. Por lo tanto, el primer tramo 1, vamos a tener una ecuación de 11.5x menos 1.5x cuadrado. Esa es la ecuación de momento del primer tramo. El segundo tramo, tomamos la segunda X y tenemos la segunda ecuación en el tramo BC. Ya tenemos de ambos tramos, ya tenemos las ecuaciones de momento de ambos tramos. Si nosotros reemplazamos el valor de X con cualquiera de estos valores que tenemos acá, vamos a obtener directamente el valor del momento en X de esos tramos. Lo mismo hacemos con con el sistema virtual y obtenemos que en el primer tramo el momento prima X va a ser igual a 0.5X y en el tramo BC de 3 hasta 6, desde 3 hasta 6, tenemos esa ecuación de momento. Fíjense que ya tenemos las ecuaciones de momento de ambos tramos, de ambos sistemas. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación que ya vimos hace un momento atrás. Calculamos el desplazamiento. Esas son las ecuaciones en cada uno de los tramos. Y esa es nuestra fórmula original. No hay normales, ya vimos en el ejercicio que no hay normales. Por lo tanto, nos quedamos con la sumatoria de los esfuerzos de momento para esta ecuación. Entonces, nuestra ecuación va a quedar de esa manera. Y fíjense, de 0 a 3, el sistema virtual, tenemos el sistema virtual, el tramo AB. Eso es m'X, es esto de acá. Por el tramo AB MX del primer tramo. Entonces, esta ecuación que tenemos acá corresponde al tramo 1. Entonces, estamos comparando tramo 1 con tramo 1. Con esos dos tramos estamos trabajando. Del sistema real y del sistema virtual. Ahora sí, le aumentamos a esta fórmula el segundo tramo, el tramo de 3 a 6. Y ese tramo de 3 a 6, vamos a trabajar con esta ecuación de acá, que corresponde al m'X del segundo tramo, multiplicado por esta ecuación de acá, que corresponde al MX del segundo tramo. Si hubiera un tercer tramo, entonces ahí en el tercer tramo le ponemos más la integral de, qué sé yo, de 6 a 8, si correspondiera, de todo lo que hay ahí, de la otra ecuación. Pero como solamente hay dos tramos, nos abocamos a esos dos tramos únicamente. Y en función a eso, fíjense que a partir de ahí estamos con una integral definida, en la cual solamente vamos a encontrar el desplazamiento que estamos buscando. Por lo tanto, nosotros resolvemos nuestra integral definida. E y la inercia son conocidos. Tenemos la inercia y tenemos el valor de E. Por lo tanto, ese producto me va a dar 900 toneladas por metro cuadrado.
Y ahora sí, resolvemos la integral definida. En esta parte pueden utilizar calculadora como ustedes gusten. No es necesario que la encuentren la integral. Clases de cálculo 2, ya lo pasamos, hacen 8, 9, 10 semestres atrás algunos. Por lo tanto, pueden utilizar una calculadora HP, lo que no pueden hacer es utilizar una calculadora que les ayude a encontrar las ecuaciones, esas las tienen que hacer a mano. Fíjense, aquí el resultado me salió delta igual a 8.12 centímetros. ¿Qué significa eso? Que en nuestra viguita que teníamos de esa manera con la carga distribuida y la carga puntual al centro, en este punto central voy a tener un desplazamiento de 8.12. Como mi carga virtual yo la elegí hacia abajo, ¿se recuerdan? Mi carga virtual yo la elegí hacia abajo, el desplazamiento me salió positivo. Quiere decir que siempre el desplazamiento va en la misma dirección de la carga virtual. Por lo tanto, ese es mi delta igual a 8.12 centímetros. Si este desplazamiento, como yo la carga la escogí hacia abajo le escogí la carga, y este desplazamiento me hubiera salido negativo, entonces quiere decir que el desplazamiento sería en sentido contrario, hacia arriba. Así hubiera sido el desplazamiento. Entonces, ese sería menos 8.12. ¿Se entiende? Es muy importante que entiendan este tema del signo. Como elegimos inicialmente la carga virtual unitaria, me salió positivo, por lo tanto, el desplazamiento siempre va a ir en la misma dirección de la carga unitaria. Si este desplazamiento me hubiera salido negativo, quiere decir que el desplazamiento es para arriba, por lo tanto, yo debía haber asumido la carga para arriba. ¿Se entiende? Sí. Bien. Por lo tanto, ahí está oficialmente definido el desplazamiento debido al sistema de cargas que se ha utilizado. Pregunto, ¿me puede salir este desplazamiento 8.12 metros? Creo que es mucho. No. No. Imposible, imposible. Máximo, estamos hablando de un rango hasta de, si estamos hablando de una viga que está separada entre apoyo y apoyo unos 15, 20 metros, podemos hablar máximo de 5, 8, 10 centímetros a reventar, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Ahí nos damos cuenta cuando un valor está bien o está mal, porque estos valores generalmente son valores pequeños. Aquí ha salido un valor elevado, porque 8.12 aún así, 8.12 es un valor más o menos elevado para ese tipo de deformaciones. Por favor. Ingeniero, ¿puede regresar? ¿Perdón? Si puede volver al anterior. ¿Ya? La anterior es. ¿Perdón? Antes de esa. Anterior diapositiva. Ahí. Sí, le comento de que el momento está aquí había un problema en la ecuación. En la ecuación de la segunda integral, el momento real, sí. Sí, ese de ahí. Es 6.5x menos 1.5x cuadrado más 15. Correcto, entonces eso sería así más o menos, ¿no? Con eso solucionamos. Sí. Bien, lo voy a revisar y gracias por la observación. Significa que están atentos. ¿Cuál es su nombre? Balda. Guerra. Guerra, ya no seas ambicioso, te voy a descontar 5 por nada más.
Valda, Alexander. Alexander. Más 5. Bien. Gracias, Valda. Vamos a corregir eso, sí, ver cuál es el error, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, por favor, esos son ejercicios para que lo desarrollen en su trabajo de final de curso que tienen que presentar para el examen final. Me dice calcular el desplazamiento horizontal en el nudo 2, tomando el punto 1, el apoyo móvil es el punto 2, me está pidiendo ahí el desplazamiento horizontal. Fíjense que acá hay una carga horizontal de 4 tonelómetros, de 4 toneladas. Entonces, esa carga horizontal de 4 toneladas me va a generar posiblemente un desplazamiento horizontal en este punto, como estamos hablando de un apoyo móvil. Entonces, me está preguntando ese desplazamiento. ¿Qué desplazamiento va a tener ese nudo? Si se me va a desplazar para la izquierda, si se me va a desplazar para la derecha. Entonces, este es el que tienen que encontrar. De igual manera, esos son los datos que estamos teniendo. En el segundo ejercicio me dicen calcular el desplazamiento vertical en el extremo libre del voladizo. Fíjense aquí. Mi carga virtual unitaria tiene que ser vertical, ya sea hacia abajo o hacia arriba, pero en ese punto, en el extremo libre del voladizo. Entonces, ¿cuánto es el desplazamiento en este punto de acá? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos otro ejercicio, calcular el desplazamiento horizontal debajo de la carga de 5 toneladas. Quiere decir, aquí en este punto de acá, ¿se mueve para la derecha o se mueve para la izquierda? Ese punto. Los datos siempre van a ser los mismos. El valor de E, 2 por 10 a la 6 toneladas por metro cuadrado. Entonces tienen 3 ejercicios para practicar y estos 3 ejercicios van a su trabajo final. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ingeniero. Dígame. Aquí la carga virtual del ejercicio 3 vendría así inclinada igual. Fíjese qué me está diciendo ahí. Calcular el desplazamiento horizontal. Ya. ¿Me entiende? Okay. Sí. Entonces, si me está pidiendo un desplazamiento horizontal, ¿cómo tiene que ser la carga virtual? Hay que componer horizontal. Exactamente. Mi carga virtual unitaria tiene que ser horizontal, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Esa es mi P'. Y por lo tanto, mi sistema virtual, si esa es la viga, va a ser sin cargas y con la carga virtual unitaria en ese punto, ahí. Ese sería mi sistema virtual. Y a eso le encontramos las reacciones, a los dos. Este sería mi sistema real y este sería mi sistema virtual. De ahí encontramos reacciones a este y las ecuaciones de momento, si es que tienen normales. ¿Tiene normales este ejercicio? Sí, tiene. Sí, tiene. Entonces ahí encuentran las normales, encuentran todo y desarrollan todo según los pasos que hemos visto. ¿Se entiende? Bien, jóvenes. Una duda. No, perdón, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí, querido, una duda. ¿Los ejercicios para el CD son en PowerPoint? Sí, en PowerPoint. Ok, está bien.
El que pueda desarrollar un programa en Excel, a mí me gusta mucho el Excel. Yo trabajo bastante, lo utilizo para todo el Excel. Y el que pueda y quiera desarrollar un programita en Excel, me lo muestra al finalizar el semestre con todos estos temas que estamos viendo y charlamos, conversamos. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros tenemos que ser inquietos, tenemos que ser curiosos y tenemos que aprovechar las herramientas que nos dan, y el Excel es una herramienta así, pero poderosa. No se dan idea lo hermoso que es el mundo Excel, y pueden hacer y deshacer lo que ustedes quieran en Excel. Lo que quieran. Vayan aprendiendo Excel, se los recomiendo, les va a servir. A estas alturas del partido ya tendrían que estar dominando Excel ustedes. Les voy a dar un tip así para su vida estudiantil y su vida profesional y todo lo que quieran. Programas que tienen que saber bien manejar: Excel, Revit, Vectorworks y AutoCAD. 4 principales programas, que ya de ahí viene el CIPECAD, lo que quieran irse por estructura, ya de ahí viene la otra, pero Excel, Revit, primordiales. Si no hay más preguntas, jóvenes, nos vemos el día miércoles. Ingeniero. Dígame. El ejemplo que hicimos es desplazamiento vertical y hay ejercicio de desplazamiento horizontal. ¿Todo semejante, ingeniero? Todo semejante, no entendí la pregunta. La diferencia en desplazamiento horizontal, ingeniero, es en el gráfico, ¿no? Después lo pasa. Después todo lo demás es mecánico. Todo lo demás es mecánico. Ustedes tienen que encontrar reacciones. Obviamente no, una reacción vertical no se calcula igual que una reacción horizontal. Las fuerzas son diferentes, ¿no es cierto? Muy bien. Ingeniero, ¿y esa fuerza horizontal no va a generar una deformación en la viga? ¿Horizontal? Sí, horizontal. Claro. ¿No? Ah, ya. No deformación, desplazamiento. Estamos hablando a nivel sección. Ya. Recuerden, los desplazamientos son a nivel sección. La fuerza que aplicamos es a un punto, a una sección, y esa sección se me va a desplazar de un punto A a un punto B. Y ese desplazamiento es el que nos interesa. Bien, si no hay más preguntas, jóvenes, nos vemos el día miércoles. Que tengan buen día. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.